La música se disfruta con los oídos y la imaginación, y nos deja vivir miles de historias que jamás sucedieron, o tal vez sí. Bienvenidos a la Boletería 2026. Radiophonic. En vivo. La noche llama oscura y fría. En el día suena esa melodía. La boletería prende chispas en vida. Escola al mando en la radio prendida. Miércoles suenan guitarras surgiendo, el rock y el blues, el tiempo suspendiendo. Mil historias bajo cielos latiendo, la voz de la noche a todos conteniendo. Sube el volumen, déjalo vibrar. En Radiophonic se siente el pulso sonar. La boletería, un viaje a rodar. Rock y blues que no deja escapar. Pasá que está abierto. Ya estoy con vos, dame un segundo. Hola, ¿sí? A ver qué anoto. Entrada para Deep Purple. ¿Listo? La semana que viene te llega. Chao, abrazo. Disculpame, ahora sí decime. ¿Qué entrada querés? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí? Espero que bien. Vuelve a abrir sus puertas esta boletería mágica que te va a vender esos tickets para volver a esos lugares donde fuiste feliz. Fuiste feliz cuando fuiste a ver a tu banda preferida, cuando te compraste ese CD, ese cassette, ese vinilo y le sacaste el nylon y lo escuchaste por primera vez. Yo, Sergio Escola, desde acá, desde la boletería, te vendo entradas para que vuelvas a esos lugares y vuelvas a ser feliz. ¿Desde dónde? Desde acá, desde casa, desde radiophonic.com.ar, poder para tus oídos. Y también desde nuestras sucursales en el viejo continente. Saludamos a los amigos de Nexo FM en Barcelona y Vive Bonito Radio en Madrid. Y le enviamos un beso muy grande a la señora Analía Dorado, directora de Radiophonic. Ya, sin más preámbulos, nos vamos a ir al primer bloque, a La Banda de mi Calle, porque después vamos a contar una historia. Hoy salimos del formato del programa y vamos a contar una historia entrelazada desde el principio hasta el fin y pasando por un montón de bandas nacionales e internacionales. Ahora vamos a escuchar al señor Aníbal Acuaro, guitarrista de la banda Akenatón, que nos va a contar quiénes son, cómo nacieron, qué es lo que hacen, y después vamos a escuchar y ver un clip, para los que están por YouTube, de el corte Queja de un bufón, que se editó en el trabajo llamado Crónicas Intrascendentes. Escuchamos a Aníbal Acuaro, escuchamos a Akenatón con Queja de un bufón y volvemos para comenzar esta historia. Todas las bandas empezaron tocando en el barrio. La boletería hoy te trae
La historia contada por sus protagonistas. La banda de mi calle. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aníbal Acuaro, soy guitarrista de la banda platense Akenatón. Akenatón lleva más de 20 años tocando en la ciudad de La Plata. Tenemos 3 discos editados, el primero Peregrino del año 2009, el segundo Como Hormigas, se editó vía Viajero Inmóvil Records en 2020, al principio de la pandemia, tuvo muy buena crítica y repercusión a nivel internacional. Y el más reciente, Crónicas Intrascendentes, editada en el año 2025, que tuvimos la suerte de que nos llamaron de Francia por el sello PQR Disc Plus Querel y fue editado en formato vinilo, una edición limitada de 200 ejemplares, de los cuales algunos pudieron llegar acá a la Argentina. Este último álbum tuvo muy buenas repercusiones y además fue postulado a los premios Gardel en la categoría Mejor Álbum de Rock. Como les decía, Akenatón tiene una larga trayectoria y ha habido muchos cambios de músicos. El único miembro de la fundación de la banda soy yo. Actualmente está conformada por Guillermo Roca en batería y voces, Marcela Cruzat en teclados y Fernando Chávez González en el bajo. Paralelamente a nuestra actividad en la banda, somos miembros fundadores del Colectivo Progresivo Platense, un grupo de bandas que nos dedicamos a difundir la música progresiva, el rock progresivo que se hace acá en la ciudad, y armamos anualmente un festival que tuvo sus inicios en el año 2010, que se llama Festival La Plata Pro, por el cual han desfilado muchísimas bandas, tanto platenses como del resto del país y también de países vecinos. El Festival La Plata Pro se realiza anualmente, como decíamos, y en este año, en el 2026, se va a realizar a partir del mes de septiembre hasta noviembre. El material de Akenatón lo pueden encontrar en todas las plataformas de escucha, Spotify, YouTube, Amazon, Deezer, donde quieran, y también pueden visitar nuestra página web akenaton.art.blog. Nos pueden seguir, por supuesto, en Instagram y también en Facebook. Les mando un saludo grande, espero que les guste nuestra música. Muchas gracias. Radiophonic.
radiofónico. En vivo. Comunícate, envíanos tu WhatsApp al 2216942074. La estación de la música en la radio que no para de crecer. Bien. Aquí estamos de nuevo. Como les dije en la apertura del programa, vamos a contar una historia que puede ser real o puede ser imaginaria. Yo la encontré por ahí, la desglosé, la leí, la releí, busqué información, no encontré demasiada información. Hay ciertos datos históricos que concuerdan, pero sobre el personaje principal no pude encontrar nada. Pero la historia me cautivó tanto, me pareció tan rica, que dije, si llegara el caso que no es real, yo elijo creerla. Porque a mí, en lo personal, me gustó mucho. Ustedes ahora la van a escuchar, la vamos a vivir esta historia, combinándola con distintas canciones de los integrantes de esta historia que van apareciendo, y ustedes sacarán sus propias conclusiones, si les parece verídica, si les parece fantasía, si les gusta o no, y en tal caso, si eligen creerla. Todo esto comienza con una mujer, una señora llamada Isabel Junco, que tiene 4 hijos de 2 padres distintos, de 2 parejas. El mayor de estos hijos, que es el único de su primer pareja, no sé por qué, se llama Isandro. Un nombre raro, no le puso Lisandro, lo llamó Isandro. El padre de Isandro, llamado Florindo Villaguay, ciudadano boliviano que trabajaba como golondrina en chacras del oeste bonaerense. Estuvo en la provincia trabajando, conoció a Isabel, a la madre de Isandro. Tuvieron una relación, quedó embarazada. Este hombre se fue, nunca se enteró de que Isabel estaba embarazada, nunca conoció a su hijo. Y luego Isabel hizo pareja con un tal Miguel, con quien tuvo 3 hijos más. Cuando nuestro personaje principal, o sea, Isandro, tenía 11 años, sus hermanos, hijos de otro padre, tenían 4, 3 y 1 año respectivamente. Eran mucho más chicos que él. Vivían en una casita en Villa Devoto, y cuando él tenía 12 años, su madre estaba preparando el almuerzo en la cocina y se desplomó. Falleció en ese momento. Ningún familiar, los padres obviamente ninguno de los dos aparecieron, ningún familiar se hizo cargo de los 4 hermanos, solamente un tío firmó como tutor, como para cumplir legalmente y que los chicos no sean enviados a un instituto de menores, y nada más. A partir de ahí, Isandro, con sus 12 añitos, se hizo cargo de cuidar a sus hermanos. La madre siempre decía que Isandro no tenía muchas luces, que era medio tontito, y así se ganó ese mote, era el apodo de Isandro. Pero hay que tener en cuenta que muchas veces a quienes se les llama raros, tontitos, y sobre todo estamos hablando en la década del 60-70, era muy difícil distinguir en ese momento a alguien que tenía una capacidad diferente. Enseguida se lo tildaba de tontito, no, medio bobo. Bueno, a Isandro lo habían tildado de tontito, y hay una delgada línea
entre el tontito y el genio. Si evaluamos a un pez por su capacidad de trepar un árbol, lo vamos a tildar de tontito. Pero si lo arrojamos a una pileta, va a ser el mejor de todos nadando. Bueno, esto es un poco la historia de Isandro. Se hace cargo de sus hermanos, por lo cual él se da cuenta de que no tenía una gran economía, de que no podía desarrollarse mucho. Tuvo que dejar de ir a la escuela, pero a él había algo que lo perturbaba mucho y que era que sus hermanos se enfermen. Apenas conseguía dinero para la comida, alimentar a los hermanos y que tuviesen 3 comidas calientes al día. Y él pensaba, si mis hermanos se llegan a enfermar, ¿de dónde saco para los remedios? Entonces, para que sus hermanos no se enfermen, los mantenía siempre pulcros y así la casa también. Limpiaba, fregaba, limpiaba los rinconcitos, volvía a limpiar lo que ya estaba limpio, trataba de eliminar todos los gérmenes porque tenía esa idea de que podían llegar a enfermar a sus hermanos. Recortaba pequeñas esponjas, cuadraditos de esponjas, y las pasaba por endijas de distintos lugares de la casa para eliminar todos los gérmenes. ¿Cómo era el día de Isandro? Se levantaba a las 7 de la mañana. Él no se levantaba, él levantaba a sus hermanos a las 7 de la mañana, los llevaba a la escuela y ahí volvía y dormía hasta que los retiraba de la escuela y los llevaba para hacerles el almuerzo, cuidarlos, ayudarlos con las tareas. Cuando sus hermanos se iban a dormir después de la cena, él salía a trabajar. Desde las 23 o las 12 de la noche, trabajaba hasta las 7 de la mañana del otro día, cuando nuevamente despertaba a sus hermanos para llevarlos a la escuela. Un día una persona, que este es el ángel que le abre el camino a Isandro, lamentablemente no tengo el nombre, a un músico conocido le comentó, le dice: che, yo conozco un pibe que es una luz, limpiando, acomodando, mirá el desastre que tenés vos acá. ¿Por qué no lo contratás para que te venga a hacer un poco de limpieza? Y este músico le gustó la idea y le dijo a su amigo que lo enviara a la casa para conocerlo, charlar y ver si lo contrataba para que le dé una mano. Bueno, acá comienza la historia verdadera de Isandro. ¿Quién es el músico que lo contrata, le da su primer trabajo y lo empieza a llevar al ambiente musical? El siguiente. Mejor que yo se los cuente es que ustedes lo escuchen. Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien por la 66. Serpentea de Chicago hasta L. Son 2000 millas, más también podrás hacer si quieres. Andarás bien por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo, Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona. Grandes olas rompen San Bernardino. Eso es lo que querías ver. En este viaje todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66.
por San Luis, abajo está Missouri, ciudad de Oklahoma es tan bonita que verás Amarillo Gallup hasta México. Flagstaff, Arizona, no olvides Pomona, grandes olas rompen San Bernardino. Eso lo querías ver en este viaje, todo lo podrás hacer. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Andarás bien por la 66. Radiophonic. En vivo. Así es. El primer músico que le dio una oportunidad de trabajo concreta a Isandro fue Norberto Napolitano, Papo, para los del barrio. Cuando habló con Isandro, le gustó la humildad. Isandro le contó su historia, que cuidaba a sus hermanos. A Papo le gustó, que era muy humilde, y le dijo, dale, vení a trabajar conmigo. Isandro le dijo si podía trabajar de noche, le contó cómo era su dinámica, y al Carpo le pareció llamativo que quisiera trabajar de noche, pero como realmente para él era lo mismo, porque generalmente dormía de día y vivía de noche, Papo le dijo dale, y aceptó. Esa misma noche que se reunieron, Isandro empezó a trabajar en la casa del Carpo. E imagínense lo que era la casa del Carpo. ¿Sí? Les digo que dormía durante todo el día y de noche generalmente o ensayaban o salían a tocar. Bueno, eso era la casa del Carpo. Isandro limpió, ordenó todo y era tan obsesivo con la limpieza que vio que había muchas guitarras y se puso a limpiar las guitarras de Papo. En ese momento tenía alrededor de 40 guitarras, según cuenta la historia. Las limpió todas prolijamente, les pasó blend y hasta, como les conté, que él tenía esa manía de recortar esponjas y hacerlas diminutas para poder pasarlas por pequeñas endijas. Bueno, recortó una esponjita y inventó una especie de herramienta para limpiar bajo las cuerdas y dejarle los trastes de la guitarra sin tierra y otros lugares. En los micrófonos, bueno, las dejó impecables. Y no solo eso, sino que otro de sus toques no era solo la limpieza, sino que era el orden también. Por lo cual, agarró esas guitarras y primero las separó. Las que tenían... piensen que Isandro no sabía nada de música. Él limpiaba y cuidaba a sus hermanos nada más. Pero las separó en su obsesión por el orden. De un lado todas las que tenían cuerdas de nylon y del otro lado todas las que tenían cuerdas de acero. Y luego esos dos grandes grupos los volvió a separar, porque se dio cuenta que no todas sonaban iguales esas guitarras. Y sin saber qué es lo que estaba haciendo, separó cada grupo en 3 subgrupos más. Puso una hilera las que tenían afinación tradicional, en otra hilera puso las que estaban afinadas en re, y en otra hilera puso las que estaban afinadas en mi bemol. Para los que no son músicos o no tocan la guitarra, son distintas combinaciones en la afinación de las cuerdas que se les da a las guitarras para que tengan un distinto mecanismo al tocarlas. Bueno, le armó 6 filitas con las 3 afinaciones
y divididas según las cuerdas que tenían cada una. Cuando Papo se levanta el otro día, ya entrada la tarde, y llega a donde tenía sus guitarras y se encuentra con eso, miró, las revisó, se dio cuenta que las había separado por afinación y no lo podía creer. Tenía la casa impecable, las guitarras impecables y además ordenadas de acuerdo a su uso. No lo podía creer y no se quiso quedar él solo con lo que estaba viendo. Entonces llamó a otro amigo músico y le dijo: venite a ver lo que está haciendo este muchacho que está acá en casa. A este otro músico que llamó, mucho más joven que él, fue como una especie de padrino para este otro músico, puesto que cuando era un preadolescente y quiso formar una banda, Papo salía con una prima de él. Entonces, cuando juntó a sus primeros amigos del barrio para hacer una banda, ahí en la zona de Devoto, lo fue a ver a Papo para pedirles consejos y Papo los empezó a ayudar, con lo cual terminaron siendo grandes amigos. ¿A quién llamó Papo para mostrarle lo que Isandro había hecho? A este señor. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. En mi boca no hay control. Me voy cayendo a sus pies. Las piernas son un abrigo. Espero que alguna vez, al ver sus ojos, me den alguna noche de hotel. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Su cola arde en el risco. Al menos no moriré. Si todo me sale bien, lo haré de nuevo otra vez. Los pintores, los escultores, los escritores, los músicos somos decoradores de todo lo otro fantástico que es la vida. Una vez más, muchacha, corazón.
La boletería, siempre del lado Spinetta de la vida. Esta nueva temporada pinta las calles de nuevos colores y nosotros pintamos tu día con los mejores sonidos. El otoño se vive acá. Estás en radiophonic.com.ar. Comunícate, envíanos tu WhatsApp al 2216942074. Otoño 2026. La estación que se escucha, sensaciones que llegan directo a vos. Nexo FM, la radio que nos une. Un mate en la Rambla, un abrazo que se presume. Nexo FM, sonando en cada viaje. Barcelona y el Río de la Plata, en el mismo paisaje. Yo a Bibiquín le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él le digo, ¿cómo tocas el botón? O si no, esos enganches que qué genio. Sí. No, es una... La boletería, siempre del lado napolitano de la vida. Radiophonic. En vivo. Muy bien. Ya llegamos a que Papo le presenta a Isandro a Juanse. Por lo cual, Isandro empieza a trabajar con el Carpo y con los ratones paranoicos a hacer el mismo trabajo, a limpiar guitarras. Ya cuando vieron lo que habían hecho, ya no lo querían tanto para la limpieza en general, sino ya lo querían para el mantenimiento de los instrumentos. Limpieza de bajos, guitarras, amplificadores. Ya les gustó lo prolijo que era, lo minucioso, y ya lo empezaron a llevar para ese lado, para tener siempre en condiciones los instrumentos para los shows. Los hermanos de Isandro no lo apreciaban mucho, tal vez porque lo veían como, decía la madre en su momento, como tonto, tal vez porque no eran hijos del mismo padre, o porque lo veían todo el día limpiando, fregando, y lo veían como un sirviente de ellos. Al ir creciendo, ante la primera oportunidad, los hermanos se fueron yendo de a uno y lo fueron dejando solo en la humilde casita de Villa Devoto a Isandro. Pero, a la par de esto, él se fue haciendo un nombre dentro del ambiente musical y además fue aprendiendo. Él ya tenía sus capacidades naturales y de a poco fue adquiriendo otro tipo de capacidades y se terminó convirtiendo en un experto en su oficio, en mantener no solamente limpios y en condiciones instrumentos y equipos, sino que además los afinaba. Desde que se dio cuenta que las guitarras del Carpo tenían distinto tipo de sonido, bueno, y al estar rodeado constantemente de instrumentos, empezó a darse cuenta, empezó a escuchar, le empezaron a dar consejos, empezó a preguntar, y ahí se dieron cuenta que una de las capacidades que Isandro tenía era que tenía oído absoluto. Él escuchaba una nota y sabía qué nota era. Igual que su siguiente patrón,
la persona que lo contrató luego de Juanse. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz, y al novio la agarraron entre muchos más que dos pibes. Lo están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo. Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida tenía un farolito azul. Él se desmayó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Miren, lo están golpeando todo el tiempo. Lo vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Están golpeando todo el tiempo, lo vuelven a golpear, nos siguen pegando abajo. Radiophonic. En vivo. Así es, damas y caballeros, y Sandro pasó a trabajar con el señor Charly García. Con lo puntilloso que es Charly García a la hora de trabajar en su música, cuando vio las cualidades de Isandro y que ya había aprendido mucho, se lo llevó. Además descubrió que tenía oído absoluto como él, que es una cualidad que la tenés o no la tenés, no se puede aprender, y si la sabés utilizar, es una gran cualidad. Bueno, Isandro aprendió a utilizarla. Y así es que Charly lo lleva a un recital, no sé si la palabra correcta es recital, a una presentación en el año 1997, le pidió que lo acompañara, de un músico inglés que iba a dar un show en el Estadio de Ferro. Pero antes de ese show, iba a hacer esta pequeña presentación en el Centro Cultural Recoleta. Algo íntimo, medianamente íntimo,
alrededor de 100-150 personas estuvieron presentes. Era auspiciado por la vieja Rock and Pop y era como una especie de charla entrevista que le hacía Mario Pergolini a esta superestrella inglesa, y con una guitarra acústica de 12 cuerdas él interpretó algunos temas de su carrera que, según cuentan, los fans estaban un tanto enojados porque no interpretó sus grandes éxitos. Pero él dijo, yo aprendí a esta altura ya que cuando hago estas cosas la tengo que pasar bien y toco lo que tengo ganas de tocar. ¿Dónde está la cuestión? Según cuenta la historia, no podía lograr afinar esa guitarra de 12 cuerdas. Las últimas 3 cuerdas no lograba que tuvieran el sonido que él quería. Y al ver esto, Charlie lo llevó a Isandro, y Isandro, más muerto que vivo del susto que tenía, no quería saber nada. Pero Charlie es un tanto, o era en ese momento, autoritario es la palabra, o que se ponía de muy malas si le llevaban la contra. Bueno, y para no hacerlo enojar, se acercó Isandro y en 15 minutos le dejó la guitarra correctamente afinada. Este señor los invitó, quiso más invitar a Isandro que a Charlie, pero bueno, por cortesía invitó a los dos a que fueran al show en Ferro, a la parte VIP, y ahí estuvo toda la noche tratando de convencer, hasta que lo logró, a Isandro para que se fuera con él a Nueva York y sea su asistente. ¿Quién es el señor? Que él lo diga. Just for one day.
Pero para mí eso no es música. Porque la música corta de melodía, armonía y ritmo. Y eso es ritmo nada más. La boletería, siempre del lado García de la vida. Radiophonic. En vivo. Y así es, amigos, como Isandro, con su oído absoluto, se fue a la Gran Manzana, a New York, con el Duque Blanco, con David Bowie. Y ahí se dedicó a limpiar, a acondicionar guitarras, bajos, baterías, teclados, amplis y a afinar. Y no solo eso, cuenta la historia que como Isandro no tenía absolutamente nada, ni siquiera conocía el idioma para estar en Estados Unidos, se lo llevaron a vivir con ellos, David Bowie, con su esposa Iman en ese momento y su hija Alexa. Y entre Iman y Alexa comenzaron a enseñarle inglés a Isandro. Y no solo inglés, sino que tuviese la pronunciación del idioma de Inglaterra. Tiene esa pronunciación mucho más elegante que la pronunciación de Estados Unidos. Como a Alexa no le salía el nombre Isandro, comenzaron a llamarlo Isa. Y junco, la planta que nosotros conocemos como junco, en inglés se pronuncia reed, R-E-E-D. Por lo cual, nuestro Isandro Junco pasó a llamarse Isa Reed. Luego de su paso con David Bowie, si bien él seguía estando con él, trabajó en giras y escenarios con muchos músicos. Lo solicitaban mucho para que hiciera ese trabajo durante las giras, de tener todo ordenado y preparado y listo. Cuando en el 2016 muere el Duque Blanco, en su herencia le dejó sus instrumentos a una serie de rockeros que se reunieron en su mansión para ver cómo repartían esa herencia. Ahí estaban, entre otros, Elton John, Mick Jagger, John Fogerty, Bruce Springsteen y uno más que no lo voy a nombrar. Los primeros comenzaron a hablar entre ellos y repartirse los instrumentos de forma verbal que les había dejado a ese grupo el señor David Bowie. El último, el que no nombré, dijo, estaba callado, entonces los demás le preguntaron, ¿por qué no elegís nada? ¿Vos no te vas a llevar nada? Y él agarró y dijo, yo me quiero llevar a Isa, dijo este último señor. Cuando este señor salía de giras, cuando uno leía esos programas que se repartían, podían leer lo siguiente: Stage Manager Assistant, Isa Reed. Un señorito inglés llamado Isa Reed, que no era otro que nuestro Isandro Junco. Junco, miren el apellido que le tocó justamente. Es una planta acuática muy resistente que crece en los pantanos y que además se utiliza para fabricar instrumentos musicales, como por ejemplo flautas y oboes. Amigos, ustedes decidan. A mí la historia me encantó. Pude corroborar algunas fechas, como la correlatividad entre Papo, Juanse, que se puede ir dando, después llegar a Charlie, la presentación de Bowie en Argentina con el primer show en La Recoleta. Todos esos datos los pude corroborar, el resto no. Pero yo, esta historia, elegí creerla, porque ojalá que exista Isandro Junco, que se haya convertido en Isa Reed y que la vida haya sido así para él. Yo elijo creerla. Me estoy por ir y me estoy poniendo sentimental, pero antes de irme
les quiero recomendar que no se muevan de Radiophonic. Ya de temprano, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, hoy puede ser un gran día con la señora Analía Dorado. Ella les va a contar todo lo que necesitan saber antes de salir de casa. Lo van a saber bien tempranito con la señora Analía Dorado y acompañado de muy buena música. Y ahora cuando me voy yo, tampoco quiero que no toque botón, como decía Olmedo, porque viene Patricio Shanley con su Free Rock, que hoy tienen Soda Stereo a 40 años de nada personal, en la Catedral del Rock, obras, que esto sucedió el 11 y el 12 de abril de 1986. Hoy lo reviven aquí en Free Rock con Patricio Shanley. Y también de lunes a viernes, de 12 a 14 horas, Radio Sunset con Juan García desde Punta del Este. No se vayan de Radiophonic, porque además cuando no hay programas estamos escuchando la mejor música del universo y de la historia y de universos paralelos que pueda haber. Rock y pop de los 80, 90 y 2000. ¿Qué más querés? Bien, ahora sí, me voy a retirar. Como les digo siempre, cuídense, sean felices y pórtense bien. No mucho porque si no es muy aburrido. Y nos vamos a ir escuchando al señor que se llevó a Isa y que cuando hacía giras, ahora ya es muy grande, está vivo, pero es muy grande, no hace más giras. Cuando hacía giras se podía leer que Isa Reed era el Stage Manager Assistant. Él estaba en este grupo que eran 4, pero él tocaba el bajo. Sir Paul McCartney. Nos escuchamos la semana que viene. Chao. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan?